Hola, mi nombre es Ana Gutiérrez, soy consultora en finanzas, tengo 15 años de experiencia en el sector financiero y me dedico a asesorar a pequeños empresarios, tanto en sus negocios como en lo personal, para que alcancen sus metas financieras. Y en Proempleo soy consultora en finanzas y me encanta ser parte de esta comunidad. El día de hoy les voy a hablar acerca de los principios financieros para mi negocio y este tema va de tener en cuenta las reglas para que podamos considerar todos los aspectos que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos. Obviamente, generar recursos y generar riqueza a través de nuestros negocios. Desde el punto de vista del dueño de la empresa, muchos piensan que el dinero está en las ventas. Sin embargo, no están considerando la utilidad, y esto es porque no tienen criterios de rentabilidad establecidos. Me explico. Cuando estamos vendiendo, y puede que estemos vendiendo en gran cantidad y que estemos teniendo muy buenos ingresos, no necesariamente significa que nuestro negocio nos esté generando una ganancia. Entonces tenemos que poner el foco en las reglas y en esos criterios de rentabilidad que ahorita vamos a desmenuzar más adelante, que nos van a decir específicamente si estamos generando o no ganancia y si podemos tomar o no determinada cantidad, puesto que hay dinero que está pasando por la mesa. Sin embargo, tenemos que saber cuánto de eso es el que podemos tomar para no afectar la continuidad de nuestro negocio. Comencemos hablando de los conceptos. ¿Qué es la utilidad? La utilidad es la diferencia entre lo que a mí me cuesta producir algo, fabricar algo o prestar un servicio contra el precio de venta. Ese margen, esa pequeña diferencia, esa es mi utilidad. Entonces tengo que tener muy claro el concepto de utilidad para poder comprender el concepto de rentabilidad. Ahora que sabemos el concepto de utilidad, hablemos de rentabilidad, porque es muy importante también conocerlo. Nuestro negocio puede tener ventas que nos produzcan una utilidad, pero sabemos si nuestro negocio está siendo rentable o no. ¿Cómo saberlo? Muy fácil. En el ejemplo de los pasteles, supongamos que cada pastel nos cuesta fabricarlo 25 pesos y lo vendemos en 50 pesos. Para nosotros poder fabricar esos pasteles, tuvimos que invertir 250 pesos. Entonces, aquí yo, si vendo 5 pasteles, nada más, con 5 pasteles mi negocio no es rentable. ¿Por qué? Porque de 5 pasteles que me cuestan 25 pesos y los vendo en 50 pesos, yo tengo una utilidad de los 5 de 125 pesos. Pero como yo invertí en mi negocio 250 pesos, entonces todavía no recupero ni siquiera lo que he invertido y mi negocio en conjunto me está costando más de lo que me está generando. Entonces, en este punto podríamos decir que mi negocio no es rentable. Esto hay que tenerlo muy claro porque hay personas que están viendo que tienen una utilidad, sin embargo, están viendo el árbol, no están viendo el bosque. Necesitan ver el panorama completo para darse cuenta si su negocio en conjunto está siendo rentable o no. Una pregunta muy constante entre emprendedores y empresarios es: ¿en cuánto tiempo voy a recuperar lo que yo estoy invirtiendo en este negocio, en este nuevo proyecto? Cada proyecto es muy diferente. Vamos a retomar el ejemplo de los pasteles. Suponiendo que yo invertí 250 pesos y cada pastel me deja 25 pesos, yo tendría que vender 10 pasteles para que esa utilidad me regrese lo que yo invertí, y a partir de ese momento, cada pastel que venda, yo ya voy a tener una ganancia en conjunto como negocio. Mi negocio ya va a ser rentable. Ok, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en vender esos 10 pasteles? Eso va a depender de varios factores. Aquí depende del giro, depende de la circunstancia, depende de la economía, es el tiempo que yo voy a tardar en recuperar. Sin embargo, es importante no perder de vista las reglas que nos dicen los tiempos promedio en los que yo debería de estar haciendo rentable mi negocio o al menos recuperando la inversión. En promedio podríamos estar hablando de entre 1.5 años y 3 años. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la libertad de poder recuperar, dependiendo de mi actividad, esa inversión en diferente tiempo. Sin embargo, si ya me estoy tardando más de 3 años, algo anda mal. Para eso son este tipo de métricas, porque ya se vuelve un estar trabajando en una actividad que probablemente no va a ser rentable, porque si no lo ha sido en 3 años, difícilmente lo sea. Algo tendría que yo modificar para hacer que mi negocio sea rentable. En relación a esto que acabamos de platicar, de en cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión y hacer rentable mi negocio, tiene mucho que ver las decisiones que yo tome. ¿En qué invierto? ¿Realmente
hay que cuestionarnos que el recurso que yo estoy invirtiendo, ya sea personal, maquinaria, infraestructura, todo lo que me implique dinero, ¿a dónde lo estoy aplicando? Y para saber si lo tengo que aplicar, si lo necesito aplicar en este momento o no, muy sencillo. Esto me lo va a definir. ¿Le aporta valor a mi cliente? ¿Esto que yo estoy invirtiendo en 2 computadoras adicionales va a hacer que mi producción sea más ágil y de cara al cliente mis tiempos de respuesta disminuyan? Esto obviamente aporta valor. Si es así, probablemente esta inversión esté justificada y va a abonar a que yo reduzca mis tiempos para hacer rentable mi negocio. Sin embargo, es muy común, también hay que decirlo, que el rol de emprender es emocionante y queremos proyectarnos de una manera como nos han dicho que es un emprendedor, que tiene su oficina, que tiene su asistente. Entonces, en ocasiones caemos en la tentación de gastar nuestros recursos en algo que no es estrictamente necesario. Esto lo único que va a provocar es que invirtamos una mayor cantidad de recursos y nos cueste un poco más de tiempo recuperar con nuestras utilidades todo ese capital que hemos invertido. Bueno, dicho todo lo anterior, la verdad es que todos quisiéramos que nuestro negocio, tener la claridad mental para tomar esas decisiones de en qué invertir, hacerlo justo en lo necesario y tomar las decisiones sabias en dónde aplicamos nuestros recursos. Para esto tenemos herramientas de control que nos ayudan a irnos guiando. Así como, por ejemplo, cuando nosotros vamos manejando y tenemos el tablero de control en el auto que nos dice cuánta gasolina nos queda, a qué velocidad estamos circulando, si hay un problema en el motor, todo esto que nos brinca, estos indicadores nos van a ayudar a tomar decisiones a tiempo. Así también, en el aspecto financiero tenemos indicadores de control que nos dicen hasta dónde ya te estás saliendo de esta variable que te va a impactar de determinada manera en un futuro. Para esto es indispensable que llevemos un registro. De esta información que registremos, básicamente del dinero en que pagamos, las ventas, todo este registro que es la contabilidad, nos va a arrojar la información necesaria para poder obtener todos estos indicadores que a continuación vamos a desmenuzar. Vamos a empezar hablando con el indicador de liquidez. La liquidez nos habla de la capacidad que tiene un activo o un bien de convertirse en efectivo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta taza. Si esta taza yo la puedo vender ahorita a una persona que va pasando y me da dinero, este activo es muy líquido porque tengo la capacidad de convertirlo en efectivo rápido. Sin embargo, la instalación en la que estoy ahorita no va a hacer que venga pasando una persona y yo le diga, cómprame la instalación. No es tan líquido, no es tan fácil de convertir en efectivo. Eso es precisamente la liquidez. Es importante tener una reserva de dinero en efectivo, dinero en el banco, y depende del tamaño de esta reserva que tengamos disponible, va a ser más o menos líquido nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nosotros enfrentamos compromisos de pago todos los días, hay que pagarle a los proveedores, hay que pagar sueldos. Y en caso de que nosotros no tengamos esta reserva, esto nos va a afectar, obviamente, para tener que pedir prestado y asumir un costo adicional, tener que pagar un interés. Entonces, vamos a hablar que en nuestro panel de control, la liquidez nos va a decir, tú tienes que tener hasta cierto nivel de reserva. Si tienes de más, si yo tengo mucho dinero de reserva en el banco y no lo tengo trabajando en materiales, en producción, voy a ganar menos. Entonces, no hay que tener demasiada liquidez porque esto también es malo, porque tengo el dinero improductivo. Sin embargo, el tener poca liquidez, ¿qué me va a provocar? Que en caso de yo necesitar pagar un compromiso, la nómina, por ejemplo, y a mí no me han pagado mis clientes y por falta de liquidez, yo voy a tener que conseguir dinero y me va a costar. Voy a tener que pagar un interés por eso. Y de esta manera, el tener poca liquidez me está afectando también. Entonces, hay que medir ese indicador en nuestro panel de control y saber la liquidez necesaria. Esto no lo va a decir nuestro mismo negocio. Básicamente, podríamos nosotros calcular cuánto necesitamos para estar operando, cuántos son mis sueldos,
cuánto es lo que yo necesito de estar comprando de materias primas y la reserva, ¿de qué tamaño tiene que ser esa liquidez? La respuesta sería de unos 2 meses tal vez para estar operando 3 meses. Va a depender obviamente de factores también, como en cuánto tiempo normalmente me pagan mis clientes. Entonces, ese primer indicador de liquidez hay que cuidarlo y es uno de los que básicamente nos va a ayudar a llevar de manera exitosa el negocio. Otro indicador es el margen de utilidad. El margen de utilidad es la cantidad que nosotros estimamos, ese porcentaje de ganancia que año con año estimamos que nuestra empresa nos tiene que representar para que valga la pena todo el trabajo invertido. Puede no necesariamente hacer que esa utilidad, volviendo al ejemplo de los pasteles, nos regrese toda la inversión en un año. Sin embargo, con ese porcentaje nosotros podemos estimar en cuántos años vamos a recuperar la inversión. Otro indicador es el retorno de la inversión. Este retorno nosotros lo podemos estimar y va a depender del comportamiento de nuestro negocio. Nosotros sabemos cuánto ganamos de utilidad, cuál es la diferencia entre lo que me cuesta y entre lo que vendo. Y en relación a esa utilidad, yo sé y puedo estimar en cuánto tiempo recuperar mi inversión. Vamos a hablar ahora del indicador de endeudamiento. En nuestro panel de control hay que también tener claro que no es bueno tanto endeudamiento, pero también tan poco endeudamiento. El estar trabajando solamente con nuestros recursos puede hacer que nuestra empresa no sea tan rentable. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poner todo el dinero para que trabaje mi negocio y obviamente si yo hago una relación de cuánto dinero puse en la mesa, me voy a tardar más tiempo en recuperarlo. En ocasiones es muy sano asumir un costo financiero, pagar intereses por un dinero, es decir, si los proveedores me dan crédito pero me cobran un poquito más, quizás ese poquito más valga la pena para yo no tener que poner dinero de mi bolsa y con la misma ganancia yo puedo estar pagando ese costo. Así también pueden entrar el tema de los créditos bancarios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el endeudarse no es malo, simplemente hay que saber hasta qué punto hacerlo. Si yo me endeudo de más, ya puede ser peligroso para mi negocio porque los costos de ese dinero ajeno me pueden representar pues una disminución de mi ganancia. Y además de que en un punto el negocio en general, gran parte de eso no me pertenece, sino si yo contabilizara todos los recursos, una parte de ellos no son de mi propiedad. Entonces hay que cuidar también mucho ese indicador, hasta qué punto es bueno endeudarse y hasta qué punto es bueno poner de mi dinero para trabajar. Tomando en cuenta todos estos indicadores, así como lo vimos, como si fuera un auto, el tomador de decisiones financieras, el administrador financiero, el empresario, sería el conductor. Entonces, aquí es importante destacar que la empresa es un reflejo de las decisiones del empresario y no hay algo precisamente correcto o incorrecto en la toma de decisiones financieras. Va mucho a depender de cómo quiera manejarlo cada uno. Y para esto, pues nos encanta que nos acompañen en Proempleo. Estamos para ayudarles a conducir, para llevar a su empresa al mejor de los puertos y que tengan un poquito más aterrizadas estas reglas que ya hemos platicado, estos indicadores, que lo trabajemos, que veamos los perfiles de empresarios más a detalle y que puedan pues apoyarse y emprender de una mejor manera.